Vamos a revisar la anatomía de la uretra. La uretra es el conducto excretor de la vejiga y en el sujeto masculino es una vía de paso para el semen. La uretra tiene diferencias en ambos sujetos. Iniciemos por la uretra masculina. Esta inicia en el cuello de la vejiga y termina en el extremo del pene. Tiene una longitud de entre 18 a 22 centímetros. La uretra masculina tiene distintas porciones: una porción preprostática o intramural, una porción prostática, una membranosa y finalmente una esponjosa. La dirección que sigue la uretra en su trayecto desde la vejiga hasta el extremo del pene inicialmente es vertical para formar el ángulo subpúbico que corresponde a la curvatura posterior y es fija. Le sigue un segmento con un trayecto antero-superior y después forma el ángulo prepúbico en la curvatura anterior, que a diferencia de la posterior es móvil. Identifiquemos la uretra y sus porciones en un corte sagital de la pelvis masculina. En este corte sagital podemos identificar la región anterior y la región posterior. Podemos apreciar la vejiga urinaria y debajo de ella a la próstata. Dirigiéndose justamente desde la vejiga urinaria en dirección a la próstata tenemos a la uretra en sus dos porciones iniciales. La porción intramural, que se encuentra atravesando las paredes de la vejiga, y la porción prostática, atravesando justamente a esta glándula. Al salir de la próstata y hasta encontrarse con la membrana perineal, encontramos el tercer segmento que corresponde a la uretra membranosa. Estas tres porciones tienen un trayecto descendente y vertical para después entrar en el bulbo del cuerpo esponjoso en el pene y formar una curvatura en dirección anterior. La siguiente porción de la uretra, la porción esponjosa, tiene un trayecto antero-superior para después girar en dirección inferior para formar la curvatura anterior y formar a su vez el ángulo prepúbico. La curvatura anterior, a diferencia de la posterior, va a ser móvil. Revisemos algunos puntos de las porciones de la uretra. La primera porción, preprostática o intramural, se encuentra en relación con el cuello vesical y además está envuelta por el esfínter uretral interno. La porción prostática se encuentra al interior de esta glándula. Vamos a encontrar al colículo seminal en su cara posterior. En el colículo seminal, además, vamos a encontrar el utrículo prostático, un fondo de saco sobre la línea media de 1 centímetro aproximadamente, y a los lados vamos a identificar la desembocadura de los conductos eyaculadores. Lateralmente al colículo seminal encontramos estos espacios donde desembocan los conductos prostáticos, conocidos como los senos prostáticos. La porción membranosa de la uretra es la que se extiende desde la próstata hasta la membrana perineal. Esta porción atraviesa el diafragma pélvico y se encuentra envuelta por el esfínter uretral externo. Se encuentra además en el espacio perineal profundo. En un corte coronal de las estructuras de la vía urinaria
podemos identificar superiormente desde una vista anterior a la vejiga. Originándose desde la vejiga podemos identificar este conducto que corresponde a la uretra y con mayor detalle podemos identificar sus porciones. Atravesando las paredes de la propia vejiga, la porción intramural. Atravesando la glándula prostática, la porción prostática. En la porción prostática, sobre la cara posterior, identificamos el colículo seminal, que contiene al utrículo prostático medialmente y la desembocadura de los conductos eyaculadores inferior y lateralmente. Los espacios laterales al colículo seminal se le conocen como los senos prostáticos, donde tenemos la desembocadura de los múltiples conductos a este nivel. Desde la próstata hasta la membrana perineal identificamos la porción membranosa de la uretra. Y al atravesar la membrana perineal, la uretra se introduce en el bulbo del cuerpo esponjoso del pene para formar ahora su porción esponjosa justamente o peneana. En esta porción podemos identificar la desembocadura de las glándulas bulbouretrales o de Cooper que se encontraban por detrás de la membrana perineal. Por último, la porción esponjosa, como comentamos, es la que se introduce en el cuerpo esponjoso y va a recibir la desembocadura de los conductos de las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Nuevamente identificamos en un corte sagital de la pelvis masculina, ahora la porción esponjosa, que se introduce procedente desde la próstata en el bulbo del cuerpo esponjoso para formar la curvatura posterior fija, después tiene un trayecto anterior y luego gira en dirección inferior para formar la curvatura anterior. En el glande del pene tenemos la dilatación de la uretra que forma la fosa navicular y de esta manera la última porción de la uretra. Ahora revisemos la uretra femenina. La uretra femenina tiene un trayecto antero e inferior. Se encuentra anterior al conducto vaginal, tiene una longitud de entre 3 a 4 centímetros y desemboca en el vestíbulo vulvar. Vamos a identificar dos porciones de la uretra femenina, una porción pélvica y una porción intraperineal. Revisemos las relaciones de la porción pélvica. Esta porción se encuentra superior al diafragma pélvico, se encuentra envuelta por el esfínter uretral, tiene una relación anterior con la vena dorsal profunda del clítoris, con el plexo venoso vaginal, con los ligamentos pubovesicales y con la sínfisis del pubis. Lateralmente se relaciona con la fascia pélvica y con el músculo elevador del ano. En un corte coronal de la pelvis femenina, donde identificamos las estructuras de la vía urinaria, podemos apreciar las paredes de la vejiga y en la región inferior la uretra. En este trayecto anterior y la porción que se encuentra por encima del diafragma pélvico, es decir, la porción pélvica. La porción que se encuentra por debajo del diafragma pélvico la vamos a llamar la porción perineal. La porción perineal de la uretra femenina
se encuentra anteriormente a la vagina, separada de ella por el septo uretrovaginal. Esta porción es envuelta por el esfínter uretrovaginal y se encuentra posterior al clítoris, anterior además al foramen vaginal, y se encuentra en relación con las glándulas parauretrales o de Skene. En un corte sagital de la pelvis femenina podemos identificar las estructuras de la vía urinaria. Apreciamos la vejiga urinaria cortada y la uretra en sus dos porciones, la porción pélvica y la porción perineal. La porción perineal con sus relaciones anteriormente con la sínfisis del pubis, la vena dorsal del clítoris, y en su desembocadura en el vestíbulo vulvar se encuentra posteriormente al clítoris y anteriormente al foramen vaginal.